Generalmente se ha creído que Cristo murió un viernes, pero recientemente se ha argumentado que pudo haber sido un miércoles. ¿Cuál día de la semana realmente murió Cristo de acuerdo a la Biblia? Debemos aclarar que el día de la semana de la muerte de Jesús no representa ningún cambio con respecto a la obra de salvación que Él vino a hacer aquí en la tierra, pero sí puede afectar el cómputo del año de su muerte y por tanto la validez de las profecías que señalan estos eventos. ¿Qué día de la semana resucitó Jesús? Si hay algo claro en las Escrituras es que Jesús resucitó el domingo. Veamos qué dicen los evangelios respecto a esto. Pasado el día de reposo o sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y dice más adelante también en Marcos que, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Entonces queda establecido que Jesús resucitó el domingo de madrugada, alrededor de la hora de la salida del sol. ¿Cuántos días habría Jesús permanecido en el sepulcro? Jesús había predicho en varias ocasiones que estaría muerto por 3 días. En muchas de ellas usó el símbolo del templo, que lo destruirían y él lo reconstruiría al tercer día, refiriéndose así a su propio cuerpo. Veamos aquí las diferentes formas de expresar este periodo de tiempo en los evangelios. Y aquí vemos un diagrama que lo dice en los diferentes evangelios y las diferentes frases que se usan para expresar este periodo de tiempo. Por ejemplo, se dice en 3 días, después de 3 días, 3 días y 3 noches. El que más se menciona es este que dice al tercer día. Después también otro dice hasta el tercer día y el tercer día. No cabe duda que todas las expresiones se estaban refiriendo al mismo periodo de tiempo y eran diferentes maneras en las que los hebreos expresaban el mismo espacio de tiempo. ¿Cuáles fueron los 3 días que Jesús permaneció en el sepulcro? Los judíos, como la mayoría de los pueblos del Medio Oriente, no contaban los días como nuestros días de hoy, desde la medianoche hasta la medianoche del día siguiente. Los días se contaban desde la puesta del sol hasta la puesta del sol del día siguiente. Es decir, el día comenzaba a la puesta del sol y comenzaba con la noche. Por tanto, un día se componía de la noche y después de la parte clara del día. Los que creen que la muerte y sepultura de Cristo fue un miércoles sacan esta conclusión basándose en los siguientes argumentos. Si Jesús resucitó el domingo, el viernes en la tarde no serían 3 días de 24 horas, si contamos desde el domingo en la madrugada. Este argumento es cierto si creemos que las expresiones antes vistas de 3 días se refieren a días de 24 horas. Más adelante veremos qué significan estas expresiones. Lo segundo que dicen es que si el viernes está muy cerca para ser 3 días antes de la resurrección, entonces, ¿qué otro día podría ser? Según el calendario judío actual, desde el año 28 al año 34, el 14 de Nisan, la fecha en que muere Jesús, cae un lunes, un sábado, un miércoles o un viernes. Como el lunes está muy lejos antes del domingo y el viernes y el sábado muy cerca, entonces se escoge el otro posible día, es decir, el miércoles. Este sería el miércoles 14 de Nisan del año 30 después de Cristo. Notamos que este calendario se estableció alrededor del 358 después de Cristo, mucho tiempo después de la muerte de Cristo. Vea el video acerca
de en qué año murió Jesús para ver una explicación más profunda acerca de esto. En el tiempo de Cristo, el comienzo de los meses estaba basado en la observación visual de la luna nueva y no en un calendario fijo como el que existe actualmente. Así que en el año 30, el 14 de Nisan pudo haber caído cualquier otro día de la semana que no fuera el miércoles. Por otra parte, si Cristo murió en el año 30, el comienzo del ministerio de Cristo, los 3 años y medio antes, caería en el año 26 después de Cristo. Es imposible entonces que éste cayera en el año 15 de Tiberio César, según el testimonio de Lucas. Tiberio comenzó a reinar en el año 14 y 15 años más tarde, usando el método inclusivo, que es lo más corto que podríamos llegar, sería el otoño del año 27, no el año 26. Algunos dicen que Tiberio fue corregente con Augusto desde el año 12, lo que encajaría con el año 30, pero hasta ahora no existe ninguna evidencia histórica de tal cosa. Si se determinara que Cristo fue enterrado el miércoles antes de la puesta del sol, 3 días de 24 horas después, es decir, 72 horas después, sería el sábado antes de la puesta del sol. Algunos de los proponentes dicen que fue así, pero el Evangelio es claro que Cristo resucitó al amanecer del domingo. Entonces Cristo hubiera permanecido 3 días en la tumba y la mayor parte de la noche del domingo. Recuerde que la noche del domingo comienza desde la puesta del sol del sábado hasta el amanecer el domingo. Es decir, Cristo habría estado 3 días y 4 noches en el sepulcro. La Biblia nos habla de la víspera del día de reposo. Otra cosa que está bien clara en el Evangelio es que Cristo murió en la víspera del sábado, en el día de preparación. Dice allí, según Lucas, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Comúnmente esto sería el viernes. Para poder explicar que era el miércoles, se nos dice que ese jueves sería un sábado ceremonial que correspondería a la Pascua. Efectivamente, el 15 de Nisan era un sábado ceremonial. No importa cualquier día de la semana que cayera, era un sábado. Esto significa que si cayó un jueves, el día anterior sería el día de preparación. El miércoles sería el día de preparación. El Evangelio relata que las mujeres iban a ungir el cuerpo de Jesús, pero como iba a comenzar el sábado, regresaron y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El mandamiento referido aquí usualmente sería descansar el sábado semanal, que se encuentra dentro de los 10 mandamientos. Pero se puede argumentar también que sería uno de los mandamientos referentes a las fiestas. Si asumimos que esto fue lo que sucedió, que era el mandamiento referente a la fiesta y que iba a comenzar el jueves, el día de sábado, y las mujeres solo dejaron de ungir el cuerpo de Cristo porque comenzaba el sábado ceremonial, entonces, ¿por qué las mujeres no regresaron el viernes a ungir el cuerpo de Cristo? Lo más obvio, según el pasaje, fue que el viernes a la puesta del sol comenzaba el sábado y por eso las mujeres no regresaron hasta el domingo. Entonces, ese año, el sábado ceremonial cayó en un sábado semanal. De hecho, muchos creen que es lo que se refiere a Juan cuando dice que aquel día de reposo era día de gran solemnidad. Lo dice allí en Juan 19:31. Era uso común en el Medio Oriente que se usara el cómputo inclusivo, tanto para los años como para los días. Aunque se use la frase 3 días y 3 noches, comparándolo con el tiempo en que estuvo Jonás en el vientre del pez, también se usa con más frecuencia al tercer día y hoy es el tercer día. Si el domingo era el tercer día de la crucifixión, entonces el viernes sería el primer día. ¿Se equivocó el evangelista cuando dijo 3 días y 3 noches?
No. Esta también era una forma de expresar 3 días, aunque no estuvieran incluidas sus 24 horas. Además, esta era una referencia a lo ocurrido a Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Por otra parte, los principales sacerdotes y fariseos se presentaron ante Pilato y pidieron una guardia que cuidara la tumba solo hasta el tercer día. Ellos habían entendido que sería hasta el tercer día de su muerte cuando resucitaría Jesús, no hasta 72 horas después. Más clara aún está la explicación dada por el mismo Jesús acerca de cómo computar estos 3 días. De respuesta a los fariseos les dijo que le dijeran a Herodes que he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Y continuó diciendo, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es decir, está entonces claro que el tercer día para Jesús era pasado mañana. Así que, mirando desde el viernes, el pasado mañana sería el domingo, lo que concuerda con el día de la resurrección. Por otro lado, el pasado mañana del miércoles sería solamente el viernes. La Biblia tiene respuestas claras y simples. Solo debemos profundizar y escudriñar. Todas las evidencias apuntan a que Cristo murió un viernes de tarde.